¿Cómo están? Muy queridos oyentes de Tesoro en el Cielo, los saluda Ezequiel Zárate, seglar católico y padre de familia. Con mucho gusto les comparto que este podcast de Tesoro en el Cielo cumplió 4 años el pasado día de Nuestra Señora de Guadalupe. Muchas gracias por su apoyo y escucha. Hoy en México son tiempos en que las campañas políticas se están exacerbando y todavía no son tiempos oficiales. En lo personal me hacen sentir colmado de esta realidad y me provocan un efecto de apatía y animadversión, que es el contrario al que pretenden. Sin embargo, debo decirles que la política es una realidad que nos atañe a todos. Somos seres gregarios, tenemos regulaciones y disposiciones, a las que debemos atender con responsabilidad, así como derechos y obligaciones. Esta es la verdadera realidad política y no debemos reducirla a cuestiones de campañas o de la democracia, las cuales son solo una parte de esta. Muy oportuno resulta este capítulo 8 de la Doctrina Social de la Iglesia, en el que veremos los aspectos que constituyen a la comunidad política, de la que todos los ciudadanos formamos parte, y en la que, con el principio de participación, aportamos al bien común. Sin más preámbulos, comencemos. Parte 1. Aspectos bíblicos. El pueblo de Israel, en sus inicios, no tiene un rey. En el libro de Samuel, el profeta les advierte del ejercicio humano de la realeza, con todas sus implicaciones humanas. Sin embargo, realza que al mismo tiempo es un don recibido de Yahvé. Este don del servicio, emanado de Dios, lo podemos ver en la historia de David como su prototipo de elegido. Era el más pequeño de los hermanos y de aspecto menudito. Un pastorcito, a quien a manera de premonición mesiánica se convierte en el elegido de Dios y que su sucesión llega hasta el Mesías, Jesús, hijo de David. El rey, en el Antiguo Testamento, personaliza la justicia, el protector de los pobres, quienes van dejando esta herencia a lo largo de la historia hasta llegar a Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, quien trae la verdadera justicia a los pobres y desposeídos, quien revela la esperanza y la verdad al pueblo de Dios, enaltece a las mujeres y hombres puros de corazón. Jesús nos enseña dar el lugar que le corresponde a la autoridad a quien respeta. En Lucas encontramos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También nos enseña a no absolutizar ni divinizar el poder. Cuando los hijos del Zebedeo ambicionan sentarse a su derecha en su reino, y cuando los discípulos discuten quién es el más grande, responde que el primero es el que sirve, y les enseña el camino de la cruz. Por medio del orden llegamos a Dios. El poder constituido y el bien son parte de este orden. El ostentar el poder, que proviene de la voluntad de Dios, requiere la conciencia del bien destinado a las mujeres y a los hombres por medio del respeto a la libertad, la justicia y a la verdad. En Romanos encontramos el deber cívico. Pedro nos dice, dad a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, y a quien honor, honor. La autoridad debe de ejercerse en libertad para obrar con justicia, asegurando el bien común y nunca para ocultar el mal. Durante las persecuciones San Pablo hace oración por los gobernantes, en la que expresa que la autoridad debe garantizar a sus gobernados una vida política tranquila que transcurra con toda piedad y dignidad. Recordemos que la piedad es parte de la justicia que otorga lo que le corresponde a los padres, maestros, autoridades y a Dios. Cuando el poder humano extralimita el orden dispuesto por Dios, no está haciendo otra cosa que obrar en favor del mal, la mentira y el engaño, que provienen de Satanás. Sin embargo, la enseñanza del Evangelio se presenta en contrapartida como la columna que sostiene a la verdad y al bien que deben prevalecer. La soberanía pertenece a Dios, que respeta la libertad humana y que ha querido que la mujer y el hombre la compartan por medio del poder político, quienes deben ser conscientes que son ministros depositarios de la providencia divina. Así lo expresa San Juan Pablo II en su carta encíclica Pacem in Terris. El poder político procede de Dios y es parte integrante del orden creado por Él, lo que debe ser percibido por las conciencias y realizado en la vida social mediante la verdad, la justicia, la libertad y la solidaridad que procuran la paz. Parte 2. El fundamento y el fin de la comunidad política. La persona humana es el centro y el fin de la convivencia política.
Es responsable de sus decisiones y tiene capacidad de perseguir proyectos que dan sentido a su vida. En su relación con lo trascendente, la persona alcanza su plena realización. La comunidad política deriva de la naturaleza humana, cuya conciencia debe dirigir los pasos y decisiones producto del orden inscrito por Dios en todas sus criaturas. San Juan XXIII, en su carta encíclica Mater et Magistra, dice: una ley moral basada en la religión, la cual posee capacidad muy superior a la de cualquier otra fuerza o utilidad material para resolver los problemas de la vida individual y social. Este orden debe ser descubierto por la humanidad y lograr sus fines: el crecimiento de cada uno de sus miembros llamados a colaborar en el establecimiento del bien común y bajo el impulso hacia el establecimiento de la verdad y del bien. Así lo manifiesta el Concilio Vaticano II en su Constitución Pastoral Gaudium et Spes, o Gozo y Esperanza en español. Al pueblo no se le debe ver como una masa amorfa, como un mercado meta a manipular y del cual servirse. Más bien debe vérsele como una comunidad suma de las individualidades y que es conformado por personas cuya dignidad conforma un ente precioso. El Papa Pío XII, en su mensaje de Navidad de 1944, dijo: el pueblo vive de la plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales es una persona consciente de su propia responsabilidad y de sus propias convicciones. Los pueblos o naciones se caracterizan por la manera en la que comparten la vida y los valores, que son fuente de la vida espiritual y moral. San Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, habla de los valores que viven las naciones y que impulsan a los hombres iluminados por la verdad a comunicarse entre sí. Estos valores, que son los siguientes: comunicarse entre sí el conocimiento, defender los derechos y el cumplimiento de los deberes, desear los bienes del espíritu, disfrutar en común de las expresiones de la belleza, el compartir con los demás lo mejor de sí mismos. Estos valores dirigen el desarrollo de la comunidad en los diferentes campos: económico, social, el progreso, el orden político y jurídico. Un tema importante a considerar en la realidad de las naciones corresponde al trato a las minorías, que en ocasiones desafortunadas y dolorosas han ocurrido genocidios por falta de diálogo, comprensión, rivalidades históricas. En estas circunstancias delicadas debe haber negociación y respeto. Se les debe conceder autonomía y, si es necesario, la independencia. Sin embargo, debe haber cumplimiento del deber con el Estado para conducirse por el camino de la paz. Considerar a la persona humana es el fundamento y fin de la comunidad política, cuyo trabajo significa el reconocimiento de la dignidad de las personas mediante la tutela, el respeto y la promoción de los derechos inalienables de la mujer y del hombre. Asimismo, debe velar por el cumplimiento de las obligaciones que juntos, derechos y obligaciones, conforman el bien común de la nación, ejercidos de manera justa y equitativa, erradicando los exacerbamientos y privilegios de ciertas poblaciones. La convivencia basada en la amistad civil es un concepto de mucha trascendencia y debe observarse con la mayor objetividad. La comunidad política debe ser consciente que el trato humano en cualquier ámbito es el más alto honor en el desempeño de la vida pública. Esto enaltece a una nación y establece las condiciones necesarias para construir fundamentos sólidos para el recto ejercicio y los límites del poder. Parte 3. La autoridad política. La autoridad política es necesaria en razón de su tarea que se le asigna. Es un componente positivo e insustituible de la convivencia civil, según lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica. La autoridad emana de la sociedad civil formada por hombres y mujeres creados por Dios. De igual manera, la autoridad política deriva de la misma naturaleza y por tanto proviene del mismo Dios, que es su autor, según lo expresa San Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris. Entonces, la autoridad política debe garantizar una vida ordenada y recta de la comunidad sin suplantar la libertad de las personas que la conforman, por medio de la disciplina y orientación a la realización del bien común, respetando la libertad de los sujetos individuales y sociales. Estas relaciones deben estar enmarcadas por los límites del orden moral. Es entonces cuando los individuos están obligados a obedecer, según lo expresa el Concilio Vaticano II en su Constitución Pastoral Gaudium et Spes.
El titular de la soberanía es la comunidad, y ésta a su vez la transfiere en su ejercicio a sus representantes, a quienes elige libremente. También por este medio debe tener recursos para sustituir a quienes no se desempeñen satisfactoriamente por medio de mecanismos de control. Sin embargo, la elección libre de los representantes no es suficiente para garantizar las justas modalidades del ejercicio de la autoridad política. La autoridad debe guiarse y ejercitarse por la ley moral y no debe ser entendida por criterios puramente sociológicos. Entonces debe respetar, reconocer y promover los valores humanos y morales, esenciales que ningún individuo, mayoría o Estado pueden crear, modificar o destruir. Así lo dice San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae. La ley natural, inscrita en el corazón de la mujer y del hombre, es el punto de referencia de la ley civil. Entonces, cuando la autoridad funda sus leyes con base en la razón, pone al individuo con respecto a la obediencia no al ser humano, sino a Dios. Ante esta realidad, la población está obligada a obedecer. Sin embargo, aquí se pone interesante, ya que cuando las leyes se hacen al arbitrio de intereses y de criterios erróneos, ¿qué debemos hacer? Pues bien, cuando por el contrario una ley deriva de criterios contrarios a la razón, se le denomina ley inicua. El ciudadano no está obligado a obedecer cuando las disposiciones legales van en contra de la ley moral, de los derechos fundamentales de la mujer y del hombre, o cuando van en contra de la enseñanza del Evangelio. A este hecho se le denomina objeción de conciencia. Con esto se presenta a la persona el que no debe obedecer, y el Estado tendrá que ofrecer garantías para que no haya sanciones legales debido a esto. Tal es el caso de los médicos que se niegan a practicar el aborto en los países en los que está despenalizado. En este ámbito de la autoridad política, la doctrina social de la Iglesia aborda el tema del derecho a la resistencia civil. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, nos dice: el individuo está obligado a obedecer en tanto existe el orden de la justicia. Sin embargo, el derecho de la resistencia podrá ejercerse cuando se cumplen estas condiciones. 1. Cuando el Estado viola los derechos fundamentales de manera prolongada. 2. Después de haber agotado todos los otros recursos. 3. No provocar desórdenes peores. 4. Que haya esperanza fundada en el éxito. Y 5. Si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2243. Entonces, dado lo anterior, y como última instancia, la población podrá recurrir legítimamente al uso de las armas. Otro tema dentro de la autoridad política tiene que ver con infligir penas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la autoridad legítima tiene el deber de combinar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos. Hay un doble objetivo, de regenerar al sujeto que las cometió y el promover una justicia reconciliadora. Los centros penitenciarios han de ser lugares que favorecen el respeto a la dignidad de las personas y de asegurar las mejores prácticas a fin de evitar que se conviertan en lugares de ejecución de crímenes. La instancia que hace las averiguaciones tiene el compromiso de actuar apegada a la verdad y de no incurrir en prácticas de tortura. Por su parte, los magistrados han de guardar con sigilo el principio de presunción de inocencia y de sentenciar las penas con el más estricto apego a la justicia. Signo de esperanza es que cada vez más países ven con buenos ojos y están llevando acciones que sustituyen la pena de muerte, para que no se le prive de la posibilidad de redimirse a quien ha cometido algún crimen. Recordemos la práctica de la misericordia: estaba en la cárcel y viniste a visitarme, que encontramos en el Evangelio de Mateo. Parte 4. El sistema de la democracia. Aquí, la doctrina social de la Iglesia toca un tema muy oportuno y toral. En la encíclica Centesimus Annus nos dice: la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes. Por lo tanto, no pueden favorecer la formación de grupos que por intereses particulares o ideológicos usurpan el poder. La auténtica democracia es no solo el hecho de respetar las reglas,
sino del fruto de fomentar por convicción y respetar los valores del proceso democrático, como los derechos de las mujeres y de los hombres, la participación, la solidaridad, el bien común y el buen entendimiento del principio de la subsidiariedad y no del asistencialismo clientelar, hoy tan de moda. Una democracia sin valores es un encubrimiento. Debe regirse por principios morales. La democracia es un ordenamiento y como tal es un instrumento, no es un fin. El magisterio de la Iglesia reconoce la validez del principio de la división de poderes. En su encíclica Centesimus Annus, San Juan Pablo II nos dice: es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en el justo límite. Este es el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. En el sistema democrático, la autoridad política es la responsable ante el pueblo de organizar elecciones libres. Las obligaciones por parte de los electos es la rendición de cuentas, garantizado por el respeto de los plazos electorales. Los objetivos trazados por parte de los electos deben estar encaminados al bien común y no a los intereses personales o de partido. La persona que ostenta un cargo público y que se desempeña en el ámbito político no debe perder de vista que su función obedece a un ordenamiento moral. Debe tener una vocación de servicio en la que persiga el bien común e integre en su actuar un cúmulo de valores como son paciencia, modestia, moderación, caridad, generosidad, por encima de cualquier interés particular o logro de ventajas personales. San Juan Pablo II, en su encíclica Solicitudo Rei Socialis, o Preocupación Social, en español, nos dice que una deformación del sistema democrático es la corrupción. Primero porque atenta contra la ley moral, porque daña a la imagen de las instituciones, porque se utiliza como moneda de cambio clientelar y porque causa una apatía en la sociedad por participar en la vida política, que debería ser una aspiración para las personas el ser digno de llegar a tal posición. En la vida política debería haber mucha participación ciudadana. Los partidos políticos deben tener prácticas democráticas. Otra forma de convocar a la participación ciudadana es a través de los recursos del referéndum y del plebiscito. La información juega un papel muy importante en la vida política. Primero, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Anteriormente se tenía preocupación por la concentración editorial de los medios masivos. Sin embargo, ahora, con el tan fácil acceso a las nuevas tecnologías que se han democratizado, el acceso a la información hace que la preocupación sea que la verdad sea difundida en medio de tanta falsedad que circula por todas las redes sociales. Y con la ahora tan en boga inteligencia artificial, existe el peligro latente de intervenir masivamente, faltando a la ética y a la verdad. Parte 5. La comunidad política al servicio de la sociedad civil. La sociedad civil se organiza y tiene iniciativa para hacer frente a sus necesidades y problemas. De ahí emana la sociedad política, producto del valor de la solidaridad, en búsqueda de una sociedad más justa y más libre. La sociedad civil no puede ser considerada como un padrón electoral. Está conformada por personas cuya dignidad es el motor y razón de ser de la actividad política. El principio de subsidiariedad es esencial en el foco del quehacer político para lograr un desarrollo armónico y que garantice el logro de relaciones más justas, pero sobre todo poner los medios para el verdadero desarrollo de los más vulnerables, que desafortunadamente son vistos como un mercado que ayuda a perpetuar en el poder a quienes gobiernan con criterios de corte populista, otorgando ayudas, que son un mero asistencialismo, en el que no hay la menor intención de que estos grupos vulnerables salgan verdaderamente adelante y se superen. Parte 6. El Estado y las comunidades religiosas. El Estado deberá tutelar los derechos de los ciudadanos en cuanto a libertad de conciencia y religiosa. No deberá discriminar a minorías por sus creencias. Las iglesias tienen el derecho de ser reconocidas jurídicamente, de tal manera que puedan sus miembros asociarse para diferentes fines, educativos, de caridad, etc. Que sus ministros puedan trasladarse libremente, construir edificios para diferentes fines, no solo religiosos. Para garantizar lo anterior existen relaciones ya establecidas
para una convivencia armónica y que constituya el bien común. Hemos llegado al final de este capítulo. Preguntémonos qué tanto nos involucramos en la vida política en tu país, en tu junta de vecinos, cuando la autoridad que organiza las elecciones te invita como funcionario de casilla. Simplemente tu participación para ir a votar. Son deberes cívicos que estamos llamados a atender y que con tu y mi participación construimos el bien común. Pues bien, muy querido amigo y oyente de Tesoro en el Cielo, espero que sea de utilidad este contenido, que lo hayamos comprendido, pero sobre todo que hagamos presente la verdad del Evangelio en nuestra vida, mediante nuestro compromiso en la sociedad. Sígueme, en las redes estoy como Ezequiel Sara TJ. Si crees que este podcast puede servirle a alguien más, reenvíaselo. Dios te bendice, confía en Él.